Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro Político. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que no deja de sorprendernos el caso Salvador Cienfuegos, porque cada día sale más información que nos demuestra que en nuestro país estuvimos bajo un narcoestado. Y es que ya son varios los exfuncionarios públicos que están siendo involucrados por haber pactado con la delincuencia por debajo de la mesa. Pero lo que el día de hoy nos sorprendió es que la oposición se está organizando para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador, y los personajes que lo están haciendo nos dejaron con la boca abierta. Y es que uno de ellos es Diego Fernández de Ceballos, el barbas piojosas que está defendiendo a Salvador Cienfuegos. Y es que ellos forman parte de esta élite que por muchísimo tiempo se aprovecharon de las y los mexicanos. Pero esto ya terminó y el presidente Andrés Manuel López Obrador les mandó un fuerte mensaje a todos estos pillos que aún quieren seguir haciendo de las suyas en nuestro país. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué está pasando en el caso Cienfuegos? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te voy a estar informado, te invito a que te suscribas al Charro Político, pero también que te pases a mi canal El Charro en Vivo, donde te estaré compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el caso Salvador Cienfuegos está simbrando a la clase política en nuestro país, pero también nos demuestra cómo estos personajes corruptos en los sexenios anteriores hicieron pactos por debajo de la mesa con la delincuencia, todo en perjuicio de las y los mexicanos. Aquí en su canal El Charro Político les hemos platicado pues cuáles son los delitos que se le imputan a Salvador Cienfuegos, y es que fue detenido en los Estados Unidos por órdenes de la Agencia Antiestupefacientes de los Estados Unidos, mejor conocida como la DEA. De acuerdo con funcionarios del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el arresto del general Cienfuegos Cepeda fue por todo lo relacionado con el tráfico y distribución de estupefacientes. La agencia informativa AP reportó que los cargos son por crimen y lavado de dinero. Y es que, familia, ¿cómo es posible que el encargado de las fuerzas militares en nuestro país haya estado involucrado con la delincuencia? Imagínense el grado de complicidad que tenían estos personajes. Y no es el único caso, porque también tenemos el ejemplo de Genaro García Luna, que fue el encargado de la estrategia para combatir a la delincuencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que también se encuentra detenido en los Estados Unidos. De acuerdo con la información, Salvador Cienfuegos protegió al H2. Y es que pues este delincuente era uno de los que estaban teniendo mayor fuerza en nuestro país en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La DEA señala que el general Salvador Cienfuegos Cepeda recibía sobornos de la organización que dirigía Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, quien asumió el liderazgo del cártel de los Beltrán tras la detención de Héctor Beltrán en el 2014. Patrón Sánchez fue abatido por efectivos de la Secretaría de Marina el 10 de febrero del 2017. De acuerdo con información proporcionada por funcionarios del Gabinete de Seguridad, Patrón Sánchez formó parte de los de Sinaloa y en 2008 decidió unirse al grupo de Isidro Mesa, de quien colaboraba con el grupo de los hermanos Beltrán. La persecución sistemática del gobierno a la organización derivó en el abatimiento en la ciudad de Cuernavaca de Arturo Beltrán en diciembre del 2009. Ese mismo mes fue detenido en Culiacán otro Beltrán, y el 13 de agosto fue detenido en el Estado de México, uno de los principales operadores de la organización. En ese contexto, Patrón asumió el liderazgo y hasta el 9 de febrero del 2017 fue abatido junto con otros 13 integrantes de su organización tras enfrentarse con efectivos de la CEMAR en el estado de Nayarit. Entonces vemos que Salvador Cienfuegos pues protegió al H2.
Unidos. Después, por presiones de los Estados Unidos, decidieron realizar un operativo donde abatieron a este personaje. Y de hecho, ese operativo dio muchísimo de qué hablar en los diferentes medios de comunicación, no solamente en México, sino a nivel internacional, por la gran movilización de la Secretaría de Marina y las imágenes tan fuertes que fueron difundidas en esos momentos. Sin embargo, pues sale, como les platicábamos, cada día más información, y veamos la columna que comparte Salvador García Soto. Joaquín puso al general Cienfuegos y van por más. La humillante detención del general Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa de México, es apenas el inicio de una serie de acusaciones e investigaciones que el gobierno de Estados Unidos tiene en curso a través de la DEA y de otras agencias federales. Todas las acusaciones se basan en declaraciones del criminal Joaquín, quien proporcionó una lista de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección a este grupo. De acuerdo con fuentes del gobierno mexicano que han tenido acceso a la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, el ex jefe militar no es el único que estaba en la mira de la DEA. Otros militares de alto rango, tanto del ejército como de la Secretaría de Marina, en el sexenio peñista, también han sido involucrados por las declaraciones de Guzmán, y varios de ellos se les han abierto expedientes y también podrían ser detenidos si llegan a pisar el territorio estadounidense. En la lista, según fuentes mexicanas, también están varios exintegrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto. Y es que, familia, realmente, pues todos estos personajes formaron parte de una red de corrupción y sobre todo pues pactos por debajo de la mesa, y nunca vieron por el bienestar de las y los mexicanos. Supuestamente Salvador Soto, que realiza esta columna, los únicos que pueden salvarse de estas acusaciones por parte de la DEA es Aurelio Nuño y Luis Videgaray, quienes por su cercanía y sociedad con Jared Kushner pues no tuvieron nada que ver en esta situación. Pero ahí, para que ustedes vean, familia, cómo es esta situación la que se está viviendo, que vaya que está dando muchísimo de qué hablar. Así que si la detención del exsecretario cimbró a las fuerzas mexicanas y sacudió las estructuras del viejo sistema político, preparémonos para otras posibles detenciones de funcionarios del más alto nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está, familia, esta información que al final la proporcionó Joaquín, quien también está pagando en los Estados Unidos. Vaya situación la que se está viviendo. Por al principio de este video te platiqué que varios personajes de la oposición también ya se están agrupando para golpetear tanto al presidente como a las organizaciones estadounidenses que pues están involucradas en esta detención de Salvador Cienfuegos. Uno de estos exfuncionarios y que todavía tienen cierto poder en nuestro país es Miguel Ángel Osorio Chong, quien se refirió a la trayectoria de Salvador Cienfuegos y comentó que siempre actuó con la honestidad, tratando pues de defender y mentir, decir que estaba mintiendo la DEA y también el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro de los personajes es Javier Lozano, quien ya desde mucho tiempo atrás, como cuchillito de palo, lo único que está haciendo es golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de este personaje. Tras la detención sorpresiva del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, me surgen varias consideraciones. La primera es que me parecen acusaciones inverosímiles. La segunda, demuestra el pésimo nivel de comunicación, coordinación, colaboración y cortesía entre nuestras agencias gubernamentales, porque nos enteramos a través del embajador, quien le dijo al canciller y el canciller le comunicó al presidente de la República, ya que este era un hecho consumado. Tercero, el penoso papel del presidente como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas al no exigir que se respete el principio de presunción de inocencia y exigirle al gobierno de los Estados Unidos el debido proceso por el general Salvador Cienfuegos. Cuarto, qué casualidad que todo esto ocurra a 2 semanas de que sean las elecciones en Estados Unidos, en las que las encuestas ponen abajo a Trump. Con esto va a decir él, ya ven, la detención nos demuestra que México es un narcoestado.
Yo no puedo creer cómo esos personajes sean tan mezquinos y se anden defendiendo entre ellos y que defiendan lo indefendible. Eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó el día de hoy en la mañanera. Pero lo que realmente nos dejó con la boca abierta es que uno de los personajes que también volvieron a aparecer en la vida política de nuestro país es nada más y nada menos que el Barbas Piojosas, Diego Fernández de Ceballos, que se lanzó con todo en contra de la DEA y de la CIA y defiende a este exmilitar que está siendo acusado por haber pactado con los delincuentes. Escuchemos qué fue lo que dijo el Barbas Piojosas. Se dio a conocer que fue detenido en los Estados Unidos el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Cienfuegos. Y lo primero que tenemos que responder los mexicanos es cuál debe ser la conducta a seguir por parte de nosotros. Lo primero que yo considero es que bajo ninguna circunstancia procede establecer prejuicios al respecto. Tenemos que empezar por conocer cuáles son en concreto los hechos que se le imputan a ese militar y sobre todo cuáles son las pruebas y la fuerza de esas pruebas para justificar su prisión y someterlo a juicio. Porque no es posible que la historia de un militar con más de 50 años de servicio a nuestra patria quede manchado porque la DEA obtuvo de un juez de aquel país la privación de esa libertad. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que está perfectamente probado que la DEA y la CIA son dos instituciones de aquel país perfectamente probadas como corruptas y corruptoras, que jamás han tenido escrúpulo alguno para falsificar pruebas, para inventar testigos o para obtener declaraciones de criminales de alta peligrosidad y darles pleno valor probatorio. No es el momento de prejuzgar al general exsecretario. Es momento de exigir a los Estados Unidos un juicio justo, que la defensa del general haga su trabajo, de que se conozca la verdad y de que se haga justicia. Lo demás no es honesto, porque en este momento todo aquel que determine la culpabilidad de ese militar estará incurriendo forzosamente en una injusticia y solo acreditará que forma parte el que así lo prejuzgue de lo que hoy se puede denominar carroñero de cuarta. Tenemos que exigir un juicio justo, una defensa oportuna y capaz, que se conozca la verdad, que se haga justicia. Pues ahí está lo que comentó este Barbas Piojosas y yo creo que a él se le olvida esta nota. Lo único que se demuestra con estos hechos y la detención de Salvador Cienfuegos es que en nuestro país por mucho tiempo estaba imperando un narcoestado, como lo ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos personajes tienen miedo porque saben que son los próximos en caer, porque todos al final forman parte de la misma red de corrupción. Y así como lo vimos al principio, esperemos, porque van a venir más de estas detenciones que nos dejarán con la boca abierta. Y al final, pues qué bueno que se realicen, porque las y los mexicanos requerimos un cambio profundo, pero sobre todo que todos estos personajes paguen por los daños que le realizaron a nuestra nación. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que también aquí se van a empezar a realizar investigaciones para que nunca más se vuelva a repetir
estos hechos tan lamentables en perjuicio de las y los mexicanos. Pero al final tú tienes la última palabra. Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente toda mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.